tardes, profesora Rosa Elizabeth Ortiz Musa. Mi nombre es Daniel Alejandro Cortés Montelongo, soy de segundo semestre y pertenezco a la sección E. El tema de hablar el día de hoy es el hombre a la luz de la razón. Comenzamos con el tema del renacimiento humanista, la nueva misión del mundo, la filosofía natural. La filosofía de la naturaleza, también llamada filosofía natural, refiere a la reflexión filosófica sobre el mundo natural y físico en el que estamos inmersos. De esta forma, sus objetos de estudio son los entes inanimados, como pueden ser planetas, estrellas o fenómenos naturales, y también estudia a los seres vivientes. Su origen se remonta a los albores de la historia del pensamiento, cuando el hombre primitivo se esforzaba por comprender la naturaleza. En aquella época, el ser humano se asombraba ante la grandiosidad y la armonía del universo, se maravillaba ante la repetición constante de los ciclos naturales y le temía a la incontable potencia de los fenómenos naturales. Continuamos con el giro copernicano. Si alguien cambia de conducta o de manera de pensar de un modo radical y absoluto, solemos decir que ha experimentado un giro copernicano. La expresión también se aplica a una situación que de golpe toma una dirección completamente opuesta a la prevista. Así la define el diccionario de la Real Academia, como un cambio total en el comportamiento, las ideas, etc. No es de extrañar, porque eso fue precisamente lo que hizo Nicolás Copérnico con sus descubrimientos científicos: provocar una auténtica revolución en el pensamiento y la sociedad. Un ejemplo de esto se puede ser que si en algún momento no me gusta un cierto tipo de música o un deporte como tal, pero con el paso de los días, semanas o meses me empieza a gustar, se puede decir que experimenté un giro copernicano. Continuamos con el humanismo renacentista y su influencia en la actualidad. El humanismo renacentista es un movimiento intelectual y filosófico europeo estrechamente ligado al Renacimiento, cuyo origen se sitúa en la Italia del siglo XV, con precursores anteriores como Dante Alighieri, Francesco Petrarca y Giovanni Boccaccio. Busca los modelos de la antigüedad clásica y retoma el antiguo humanismo grecorromano. Mantiene su hegemonía en buena parte de Europa hasta finales del siglo XVI. A partir de entonces se fue transformando y diversificando con los cambios espirituales provocados por el desarrollo social e ideológico. Los principios propugnados por la Reforma Protestante, que son el luteranismo, calvinismo y el anglicanismo, y la Contrarreforma Católica, y más adelante, hasta finales del siglo XVIII, la Ilustración y la Revolución Francesa. En la actualidad se ha manifestado nuevamente una tendencia humanista, pero no ya solo como resurrección de la antigüedad clásica, sino como manifestación de la necesidad de un nuevo ideal humano en vista de la irrupción de una crisis de la modernidad. Continuamos con la nueva ciencia, Francis Bacon y los ídolos. Francis Bacon, primer barón de Verulamium, primer vizconde de St. Albans y canciller de Inglaterra, nació en Stone, Londres, el 22 de enero de 1561 y murió en Highgate, Middlesex, el 9 de abril de 1626. Fue un célebre filósofo, político, abogado y escritor inglés, padre del empirismo filosófico y científico. En su Novum Organum de 1620 precisó las reglas del método científico experimental y desarrolló en su De Dignate et Argumentis Scientiarum sobre la dignidad y progresos de las ciencias de 1620 una teoría empírica del conocimiento, lo que hizo de él uno de los pioneros del pensamiento científico moderno. Asimismo, introdujo el género del ensayo en Inglaterra. Bacon emplea la expresión ídolo en el mismo sentido como se usa en la tradición judio-cristiana. Un ídolo es un falso dios que nos distrae y aleja del conocimiento del Dios verdadero, y, en el contexto de Bacon, un ídolo es un distractor del entendimiento que no nos permite conocer el mundo tal y como es. Continuamos con René Descartes, el método y la duda. René Descartes nació en La Haye, en Turín, el 31 de marzo de 1596 y murió en Estocolmo el 11 de febrero de 1650. Fue un filósofo, matemático y físico francés considerado el padre de la geometría analítica y la filosofía moderna, así como uno de los protagonistas con luz propia en el umbral de la revolución científica. Su método filósofo y científico que expone en Reglas para la Dirección de la Mente de 1628 y más explícitamente en su discurso del método en 1637 establece una clara ruptura con la escolástica que se enseñaba en las universidades. Está caracterizado por su simplicidad. En su discurso del método únicamente propone 4 normas y pretende romper con los interminables razonamientos escolásticos. Descartes plantea la duda metódica, donde rechaza como absolutamente falso todo aquello en lo que pudiera conducir a la menor duda. Intenta ver si en realidad hay algo en su mente que sea enteramente
indaudable. Somete a su duda todo lo existente y poco a poco va rechazando elementos y principios. Continuamos con el problema del conocimiento, el racionalismo contra el empirismo. El racionalismo cree que existe un conocimiento innato y que podemos llegar a la verdad solo por el ejercicio de nuestra razón, antes incluso de la experiencia sensorial. Un ejemplo de ello sería la matemática, donde no necesitamos confiar en nuestros sentidos para establecer que 2 más 2 es 4. El empirismo es una escuela de filosofía que afirma que la realidad y el conocimiento derivan de la experiencia sensorial. El único tipo de conocimiento que importa para el empirista es aquel que puede ser formalmente medido o verificado. El empirismo trabaja ciertos principios claves para explicar de dónde viene el conocimiento humano. El racionalismo y el empirismo son escuelas de pensamientos que buscan explicar la forma en que los seres humanos adquieren el conocimiento, pero tienen filosofías fundamentales opuestas. Mientras el racionalismo afirma que la fuente del conocimiento es la razón, el empirismo alega que es la experiencia sensorial. Continuamos con el tercer tema, la ilustración, Immanuel Kant y la teoría del conocimiento. Una primera manera de abordar esta idea es mediante la noción de conciencia originante. Kant plantea que el origen del conocimiento está en el sujeto, pero el comienzo está en la ocasión, en la experiencia. Si está en el sujeto, participa el tiempo, como se demuestra en la primera parte de la síntesis. Luego, la conciencia del tiempo nos manifiesta la percepción trascendental. Conciencia pura o conciencia originaria es la posibilidad misma de la unidad y el reconocimiento del producto entregado por la facultad de la imaginación. La manera mediante la cual trabaja la percepción trascendental y es conocida, lo que permite como objetivo secundario validar la noción del sistema en Kant, mediante reglas, es decir, mediante categorías. La percepción trascendental, dicho sucintamente, tiene como rol el dar unidad a la síntesis de la imaginación mediante su producto, las categorías. Continuamos con Immanuel Kant y el imperativo categórico. El imperativo categórico es un concepto central en la ética kantiana y de toda la ética deontológica moderna posterior. Pretende ser un mandamiento autónomo y autosuficiente, capaz de regir el comportamiento humano en todas sus manifestaciones. Kant empleó por primera vez el término en su Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres, en 1785. Kant sostiene que el imperativo categórico nos hace exigencias incondicionales y lo contrapone el imperativo hipotegórico, el cual nos hace exigencias condicionales, es decir, nos exige que hagamos ciertas cosas bajo el supuesto de alguna condición. Según Kant, toda la moral del ser humano debe poder reducirse a un solo mandamiento fundamental, nacido de la razón, no de la autoridad divina, a partir del cual se pueden deducir todas las demás obligaciones humanas. Definir el concepto de imperativo categórico como cualquier proposición que declara a una acción o inacción como necesaria. En su opinión, las máximas morales anteriores se basan en imperativos hipotéticos, por lo cual no eran de obligado cumplimiento en cualquier situación y desde cualquier planteamiento moral, religioso o ideológico. Continuamos con la reflexión sobre ciencia, tecnología y filosofía. Filosofía es generación perpetua por parte de la humanidad de imágenes sobre el mundo y la vida. La ciencia es la demostración sistemática de la verosimilitud de esas imágenes. Y la tecnología es la aplicación creativa de esas demostraciones en el control del mundo y la vida. La tarea principal de la filosofía en la ciencia y la tecnología es analizar los métodos de investigación utilizados en los diversos campos científicos. ¿Y por qué esto tienen que verlo los filósofos y no los científicos? Pues porque ver a la ciencia desde una perspectiva filosófica permite develar suposiciones implícitas en la práctica científica, pero que los científicos no lo discuten en una forma abierta. Parte de lo que toca realizar a la filosofía de la ciencia es cuestionar los supuestos que los científicos dan por hechos. Hasta aquí doy por terminada mi presentación, espero haya sido de su agrado y me pongo a sus órdenes.